Bueno, pasamos a la siguiente presentación, que corre a cargo del doctor Ángel Gallete. Es presidente saliente. Esto, en un día como hoy, es un momento difícil de tener presidente saliente de la Sociedad Española de Radiología Médica, ¿es? Sí. Bien. Trabaja en el Hospital del Mar en el Parque de Salud de Barcelona y es profesor asociado también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos va a hablar de los retos de la radiología cuando las imágenes son más que fotos, son datos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ante todo esto, agradecer a la organización haber contado con nosotros para estar hoy aquí compartiendo esta jornada. Bien, cuando me invitaron consensuamos este título para mi presentación y debo decir que para mí el primer reto es hablar en un foro tan científico porque yo soy un médico clínico, ¿no? Que es un poco alejado de las ciencias básicas, diríamos. El segundo reto sería por qué la radiología y por qué un radiólogo hablando en una jornada de la luz, cuando bien, los radiólogos no trabajamos con la luz, los radiólogos trabajamos con cosas que están en el espectro electromagnético bastante alejadas de la luz, y tampoco trabajamos en la luz, porque aunque nuestro entorno de trabajo ha cambiado mucho a lo largo de los años, siempre hemos acostumbrado a trabajar bastante a oscuras. No porque seamos especialmente alérgicos a la luz, pero bueno, es porque sencillamente debe ser así, ¿no? Y así lo dice incluso el BOE. Entonces, bueno, el por qué, pues se me ocurrió que quizá podía ser por una cosa que le oí decir una vez a un internista en una conferencia, que decía que ante un paciente complejo en el que no sabía muy bien cómo hacer, pues bueno, casi se le ocurrió parafrasear a San Marcos y decir: Señor, haz que vea, ¿no? Y se le presentó un radiólogo. Bien, y es que los radiólogos pues realmente lo que hacemos es trabajar con diferentes herramientas que en común tendrían esto, ¿no? Ofrecer imágenes que nos permitan ver, ¿no? Que nos permitan ver la anatomía, que nos permitan ver la patología y, en definitiva, pues este concepto de ver y de la visión iría ligado, seguramente, conceptualmente, todos lo ligamos bastante al tema de la luz, ¿no? Y bien, esto ya desde los orígenes pues fue un poco así, ¿no? Este señor descubrió los rayos X cuando estaba experimentando en otra cosa, concretamente en rayos catódicos, y se dio cuenta que un cartón que tenía alejado donde hacía el experimento, que estaba cubierto de esta sustancia química, cristales de platino, cianuro de bario, pues se iluminaba con una fluorescencia amarillo-verdosa. No entendía por qué ocurría esto, pero dedujo que alguna luz o alguna radiación que él no conocía debía existir y que debía estar produciendo eso, ¿no? A partir de este momento se pasó unas cuantas semanas sin entender nada y experimentando con todo lo que tenía en el laboratorio, sacando imágenes de todo lo que tenía por allí, hasta que el día 22 de diciembre de 1895 lleva a su mujer a su laboratorio y hace lo que todos los radiólogos conocemos como la primera radiografía humana, que es la mano de su esposa, la mano de Berta. Que, por cierto, la asustó bastante porque ella, cuando vio una foto de su esqueleto, dijo que había visto su muerte. No le gustó nada ese descubrimiento, ¿no? Bien, el descubrimiento se difunde de forma muy rápida y vemos como en fechas muy inmediatamente posteriores, en prensa ya de este país, pues se habla de que se ha descubierto un nuevo fotóforo que atraviesa las puertas y las carnes talmente como un rayo de sol. Se habla de la luz X de Röntgen y se habla de la fotografía a través de los cuerpos opacos. O sea, se está relacionando desde los orígenes esto con la luz, con la visión. Este es el primer radiólogo que hubo en España, César Comas. Esa es la primera radiografía que se hizo en este país. Y fíjense que él, cuando esta radiografía las hizo menos de 2 meses después del descubrimiento. Él en ese momento era estudiante de último curso de medicina, pero era también el fotógrafo de la Facultad de Medicina. O sea que también estaba unido a esto, a la luz, a la fotografía, a la imagen. Y este señor, tan absolutamente polivalente, nuestro primer premio Nobel, pues hablaba también de lo visible y de lo invisible. Y en Estados Unidos, este pionero de la radiología, pues también hablaba de la luz invisible. O sea que siempre ha estado como conceptualmente un poco ligado, aunque realmente no trabajemos con la luz.
Pero bien, era una supuesta luz nada inocua, ¿no? Fíjate que los primeros pioneros de la radiología también fueron los primeros mártires de la radiología, porque, bien, en un origen pues no sabían que esto tenía efectos nocivos y todos ellos, o la mayor parte de ellos, este es César Comas, el que les he comentado antes, pues sufrió de este tipo de lesiones, sufrían la mayor parte de los radiólogos de los inicios serias amputaciones e incluso la muerte buena parte de ellos. Este es el primo y socio de César Comas, Agustí Prió, que incluso publicó su propio caso. Afortunadamente, a pesar de ello y a pesar de comentarios como el de este ilustre personaje de la época, que en el mundo de la ciencia, fíjense, lo era pues casi todo, fíjense qué cosa llegó a decir: no se pueden tener esperanzas de obtener retratos del cerebro dentro del cráneo, de los pulmones dentro del tórax y de las vísceras abdominales dentro de la pelvis. Y dijo que tales exageradas ilusiones son propias de espíritus cándidos y excesivamente crédulos. Hubo otros personajes que hicieron comentarios de este tipo, y es que está muy claro que predecir el futuro pues ya vemos que es realmente difícil, ¿no? Bien, a pesar de todo ello, pues la radiología afortunadamente siguió ahí y durante muchísimos años los radiólogos hicimos pues cantidad de exploraciones diversas de radiología, pero conceptualmente todas ellas muy similares entre sí. Esto es lo que conocemos como radiología simple o radiología convencional. Y no fue hasta los años 70, 80 cuando apareciendo la computación, pues aparecen las técnicas que hoy en día son de uso absolutamente cotidiano: la ecografía, la radiología vascular intervencionista, el TAC, la resonancia magnética, ¿no? Y parece que con eso ya lo veíamos todo, ¿no? Ya éramos capaces de ver la anatomía perfectamente, la patología muy bien, y esto nos dejaba muy satisfechos. A partir de infinidad de mejoras técnicas en los muchísimos parámetros que se manejan dentro de cada una de las modalidades, obtenemos imágenes de este tipo que hoy en día son absolutamente cotidianas, son imágenes pues bastante espectaculares para quien no esté acostumbrado, pero que esto es lo que utilizamos todos los días en nuestro trabajo. Y el postprocesado nos ha llevado hoy en día pues procesados complejos que nos permiten hacer segmentaciones, que nos permiten hacer impresión 3D, que nos permiten hacer realidad aumentada, con visualizaciones de cosas que eran absolutamente impensables hasta hace muy poco tiempo. Conseguimos también ver cosas que están en las imágenes y que no aportan información exclusivamente morfológica, y tenemos información funcional que podemos extraer hoy en día de las imágenes, y tenemos información cuantitativa, pero todo a partir de la imagen que nosotros vemos. Cuando se producen los cambios realmente disruptivos que van a producir o nos van a provocar esos retos en los que vivimos hoy en día, es cuando aparece en primer lugar la radiómica. ¿Y qué es la radiómica? Bueno, pues la radiómica nos dice que las imágenes, aparte de información anatómica, fisiológica, tienen información sobre metabolismo, proteínas, genoma. Entonces lo que se hace es que automáticamente somos capaces de segmentar parte de esas imágenes, podemos extraer datos que visualmente no somos capaces de apreciar de esas imágenes, se pueden analizar y a partir de él se pueden sacar conclusiones de la imagen de cosas que nosotros no vemos. Porque la radiómica, y de aquí el título de la charla, dice que es más que fotos, son datos, ¿no? Nosotros lo que vemos es esto, pero esto no es más que la representación en un monitor de una matriz de números que nosotros no podemos ver, y en esa matriz de números hay mucha más información de la que se traduce en una imagen. Lo que hace la radiómica es segmentar, es extraer datos de esa segmentación, buscar patrones de comportamiento y correlacionarlos con patrones clínicos, patrones genómicos, en fin, patrones de otro tipo, para tener una información que antes era absolutamente impensable. Y a partir de unos procesos complejos, pues podemos pasar de este paradigma clásico, diríamos, donde simplemente, por poner un ejemplo, haríamos un escáner, veríamos una lesión, la biopsiaríamos, la mandaríamos al patólogo y nos diría qué mutaciones hay. Pues con la radiómica podemos pasar de la imagen a hacer radiómica de la imagen y poder sacar un índice de probabilidad de esa mutación sin haber pasado por nada agresivo o intervencionismo. Ese es el campo de la radiómica. De manera que pasamos de un paradigma en el que nosotros tenemos que hacer una visualización y una segmentación manual y una extracción de datos que es visual, subjetiva y no comparable y no reproducible, la podemos pasar a un paradigma nuevo donde puede haber una
segmentación y una detección automática, una extracción automática de datos que lleva a la detección de una serie de algoritmos que nos permite identificar algoritmos que después habrá que validar y que nos permiten hacer informes que no tienen nada que ver con los informes morfológicos a los que estamos acostumbrados de siempre. Y eso lleva a cosas como la radiogenómica, que son este puente entre la imagen y la genómica en este acercamiento a lo que tantas veces oímos hablar de ese intento de hacer una medicina más personalizada, una medicina de más precisión. Y después aparece la inteligencia artificial con sus diferentes modalidades. Hoy en día la inteligencia artificial la tenemos por todas partes, ¿no? Y en el mundo de mi especialidad no se puede hacer una jornada en la que no se hable de inteligencia artificial. Parece que todo gira alrededor de eso. Y el reto que se nos plantea es identificar qué es realmente la inteligencia artificial y cómo puede cambiar nuestro mundo. Fíjense, simplemente en el campo de la radiología, y esto podría ser en cualquier otro campo, cuando hacemos una búsqueda en PubMed de cuántas publicaciones se han hecho sobre las diferentes variantes de inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, a lo largo de los años, fíjense el crecimiento exponencial solo del uso en radiología en las diferentes modalidades de herramientas que utilizamos. O sea que esto está impactando de una manera impresionante y está en todas partes, ¿no? O sea que seguro que eso va a tener una traducción en el mundo real. Los radiólogos empezamos a conocer esto con sistemas de ayuda computarizada, que empezó siendo a la detección. Nosotros poníamos una imagen radiológica y el sistema detectaba lesiones. Pero hoy en día no simplemente las puede detectar, sino que hay sistemas que permiten ayudar al diagnóstico, que permiten ayudar a la cuantificación o que permiten ayudar al triaje o a la clasificación de las patologías. O sea que se va extendiendo su campo y tenemos con Deep Learning tenemos ya la posibilidad de hacer segmentaciones extremadamente complejas, por ejemplo en el pulmón, de arterias, de venas, separando unos de otros, sin siquiera haber puesto contraste al paciente. Y lo podemos aplicar a diferentes patologías, aquí solo unos ejemplos, en EPOC, en asma. Y se pueden hacer también de forma automática segmentaciones y clasificaciones de subgrupos patológicos de patología difusa pulmonar, por ejemplo. O, por ejemplo, y esto no está todavía publicado, se pueden hacer segmentaciones de cámaras cardíacas y volumetría de cámaras cardíacas sin sincronización cardíaca y sin dar contraste. Y te digo algo absolutamente impensable hace, diría, 2 años. O sea, esto es de una velocidad tremenda. Y llegamos a algo que es casi mágico, ¿no? Podemos hacer imagen sintética. ¿Y qué quiere decir imagen sintética? Pues que podemos ver imágenes que en realidad no hemos adquirido. O sea, nosotros podemos hacer una resonancia magnética y a partir de ella podemos tener una imagen de escáner, sin haber irradiado al paciente. Podemos tener una imagen de una secuencia de resonancia magnética y a partir de ella obtener otras secuencias de resonancia magnética. O podemos tener lo que algunos llaman casi nada, o sea, una matriz de mucho ruido en secuencias muy rápidas, y a partir de esta imagen, que prácticamente es ruido, en la que no podríamos ver nada, con Deep Learning se consigue ver a qué imagen real correspondería esto. Esto lo entienden muy bien los ingenieros, los matemáticos, la verdad es que a los clínicos nos cuesta entenderlo, pero eso ya es una realidad hoy en día. Y estos ejemplos que les he puesto, solo, pues eso, a título de ejemplo, tienen que ver solo, dentro de lo que es el proceso radiológico, tendrían que ver solo a esta pequeña parte, a lo que algunos llaman el manejo del píxel, ¿no? O sea, a la adquisición de imagen o a cómo mejoramos la imagen. Pero en todas las diferentes cosas y subfases de lo que es el proceso radiológico, desde la adecuación o la citación del paciente hasta el control de calidad y gestión, para cada uno de estos subprocesos existen ya desarrollos de inteligencia artificial que están impactando en eso, ¿no? Desde el procesado de lenguaje natural, gestión de agendas, sistemas de ayuda a la decisión clínica. Digo, en cada uno de los subprocesos hay ya sistemas de inteligencia artificial. Y eso nos lleva, claro, a la pregunta que nos hacemos, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar con la radiología? ¿Y qué va a pasar con los radiólogos, ¿no? Bueno, hay personajes que son absolutamente catastrofistas. Seguro que a este lo conocen todos ustedes. Es el cofundador de Tesla. Y él, bueno, él es de los que dice, habla de la dictadura permanente de la inteligencia artificial, habla de que su peligro es mayor que el de las armas nucleares y dice que la inteligencia artificial puede ser el fin de la civilización. No todo el mundo opina así, afortunadamente, y tenemos gente que opina cosas, digamos, más suaves, por decirlo de alguna manera. Va a cambiar nuestros entornos, dice que no nos va a reemplazar,
dicen que no nos va a sustituir, pero que por supuesto nos va a cambiar el entorno. Google es de las que dice esto, que no nos va a sustituir, al menos de momento. También hay que decir que la inteligencia artificial es posible gracias a esto, ¿no? Al Big Data. Si no existiera Big Data no sería posible la inteligencia artificial. Aparte de las mejoras en computación, lo que hace posible que hoy en día haya inteligencia artificial es el Big Data. Por eso todas las empresas que se dedican a esto, su principal objetivo hoy en día es tener datos, tener muchos datos, porque con eso van a desarrollar, están desarrollando inteligencia artificial. Y esos datos están en todas partes, desde los instrumentos que llevamos todos encima, ¿no? El Internet de las cosas, datos genómicos, datos de imagen médica, datos de monitorización de cualquier tipo. Todo eso va a ayudar, o está ayudando, se está utilizando para hacer Big Data y, por tanto, para hacer inteligencia artificial. Y, por tanto, no debe extrañarnos que empresas como Google tengan una división específica de inteligencia artificial que hace unas inversiones absolutamente multimillonarias dedicadas solo a eso. Tanto es así que Google ha hecho ya un convenio con el Sistema Nacional de Salud inglés para manejar sus datos, cosa que, por cierto, a la sociedad inglesa no le ha hecho mucha gracia, porque no acaba de entender eso de que sus datos médicos altamente sensibles estén en manos de Google, pero eso es una realidad, eso no es futuro. Y mientras tanto, pues vamos viendo aparecer en toda la prensa titulares de este tipo. Yo pongo radiólogo porque yo soy radiólogo, pero seguro que es aplicable a otros campos. Y en nuestros servicios vemos aparecer cada vez con más frecuencia herramientas de este tipo que manejan inteligencia artificial. Y ya digo que yo hablo de radiología, pero eso ocurre en todas las especialidades médicas. Aquí solo he puesto algunos ejemplos de artículos en diferentes especialidades. Algunas de las especialidades ya con revista periódica específica de inteligencia artificial dedicada a su área, ¿no? Y ya digo, no solamente en medicina, en la ciencia en general tiene su impacto en la banca, tiene su impacto en la abogacía, tiene su impacto en los vehículos autónomos. Esto lo vi hace muy pocos días, dicen que es el primer coche autónomo que además de autónomo es inteligente, porque nadie le ha dicho ni siquiera si ha de conducir por la derecha o por la izquierda, lo ha aprendido él, ¿no? ¿Quiere esto decir? Perdón, hay también ya un libro que está escrito no por una persona, sino por una máquina. Le han dado bibliografía y él ha escrito el libro, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bien, pues parece ser que lo que ya se vislumbra, ¿no?, es que realmente la inteligencia artificial pues va a generar una nueva era para la humanidad. Y eso genera realmente muchos retos muy complicados, ¿no? Aparte del reto tecnológico propiamente dicho, ¿no?, pues bueno, hay muchos retos en cuanto a la legislación, hay grandes dudas en cómo hay que manejar esto, pero además las legislaciones son absolutamente variables en los diferentes entornos, en los diferentes países, y en cambio los datos están en la nube que nadie sabe ni dónde está la nube. Bueno, alguien sí lo sabe, ¿no? Y bueno, y el MIT se plantea un congreso específico para hablar de esto, ¿no? Y aparecen también los problemas éticos, grandes problemas éticos, y aparece este concepto de tecnoética, que como disciplina filosófica que reflexiona sobre la valoración moral de los fines y usos de la técnica y la ciencia. Porque claro, nos dicen que la ciencia pura es, o debe ser, neutral, pero la tecnología no. La tecnología es una aplicación de conocimientos científicos y podría ser utilizada con finalidades que fueran contrarias al bien, digamos, general, o lo que entendemos como bien general de la humanidad. Y ya hay organizaciones supranacionales que están organizándose, valga la redundancia, para controlar, para vigilar esto, ¿no?, para vigilar el desarrollo ético de la inteligencia artificial, como esta, la IA LATAM en Latinoamérica, que reúne a 150 compañías preocupadas por esto. Pero este es otro reto muy serio, el reto de la seguridad, ¿no? Porque todos sabemos que cualquier base de datos, sobre todo, claro, si está en la nube, pues es atacable, y de hecho lo vemos en la prensa con cierta frecuencia, ¿no?, que se ha atacado aquí, se ha atacado allí. Bien, esto es algo que se publicó hace hoy exactamente 2 meses, en que unos hackers israelíes atacaron a la base de datos de un escáner y en escáneres de pacientes o de individuos normales introdujeron imágenes de cáncer de pulmón y fueron diagnosticados de cáncer de pulmón. Eso lo hicieron simplemente para poner en evidencia la vulnerabilidad del sistema. Evidentemente no tuvo consecuencias, pero esto se pudo hacer. Igual que esto lo hicieron para demostrar esto, otros lo pueden utilizar para otra cosa.
Entonces, yo desde luego no tengo una bola de cristal para predecir el futuro. Además, ya hemos visto que predecir el futuro era muy difícil, ¿no? Si aquel científico académico metió la pata, que he comentado antes, metió la pata de aquella manera, yo no me voy a atrever. Lo que sí tengo claro es que en nuestros entornos, en el mío en particular y seguro que en los demás, vamos a ver aparecer a muchos profesionales que normalmente no estaban en nuestro entorno. Y vamos a ver aparecer informáticos, ingenieros, físicos, matemáticos en los servicios de radiología. De hecho, en algunos servicios de radiología, en los más punteros, ya está ocurriendo esto. O sea, esto no es un futurible, esto ya es una realidad, ¿no? Y eso va a cambiar seguro nuestros roles profesionales, va a cambiar nuestros entornos profesionales. No sé si será verdad lo que dice esta señora, que está reconocida como un gurú de la inteligencia artificial, que dice que un 80% de lo que hacemos los médicos, no los radiólogos, los médicos, lo van a hacer las máquinas. Yo no sé si llegaremos o no llegaremos a esto. El European Hospital del mes pasado nos dice que, bueno, que no nos tenemos que preocupar todavía, ¿no? Pero esta noticia seguramente la vieron en prensa hace muy pocos días. El día 20 de mayo se publica en Nature Medicine un artículo con un algoritmo diseñado por Google en el que hay un sistema que detecta el cáncer de pulmón, en cribado de cáncer de pulmón, mejor que los humanos, ¿no? Eso estaba en Nature Medicine el lunes, el martes estaba en la prensa generalista, el miércoles estaba en Naunmini, que a ustedes no les sonará, pero es una red de conocimiento en radiología. Quiero decir que esto ya está en la opinión pública, esto está en la prensa general, ¿no? Bien, yo he llegado a este punto, pues quiero hacer referencia a Marie Curie, que bueno, aquí la tenemos en una foto cuando se la hizo presidenta de oro en mi sociedad, y ella dijo: nada en la vida debe ser temido, solo debe ser entendido. Y ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. A mí me gusta mucho esta frase. Y realmente creo que hemos de aprender de ella y que tenemos que acercarnos a las ventanas donde está el conocimiento para entender más las cosas. Y las sociedades científicas ya están trabajando en ello, están elaborando documentos serios, más o menos serios. Aquí tenemos, por ejemplo, unos ejemplos de la Sociedad Europea de Radiología, de la Asociación Canadiense de Radiología, sobre inteligencia artificial en general, otros sobre legislación y ética en inteligencia artificial en radiología. Tenemos documentos gubernamentales como el de la Oficina del Presidente de Estados Unidos o del Ministerio aquí en España. Y tenemos también la preocupación supranacional, ¿no? Como la Unión Europea nos está diciendo y están reclamando una agencia europea para vigilar el desarrollo de estas cosas, y cómo aparecen ya documentos de la Unión Europea sobre inteligencia artificial y sobre ética de la inteligencia artificial. Mientras tanto, de todos modos, tengamos en cuenta que en encuestas nos dicen que 1/3 de los médicos se siente, digamos, incómodo de trabajar con inteligencia artificial. Los directivos de la salud, en otra encuesta, dicen que de todos modos no hay duda. O sea, que esto no tiene fin, o sea, no se va a parar, que esto está empezando, que esto se va a introducir seguro. Dicen de todos modos que hay que ser prudente, está bien ser prudente, y que las competencias personales es el factor relevante más importante. Que de momento se está transformando el back office, pero que eso va a tener al final un impacto en la experiencia del cliente. Y el ciudadano general, bueno, pues en encuestas se dice que casi la mitad de los españoles lo que piensa cuando se habla de tecnología es que piensa pues, que va a destruir empleo y que va a aumentar desigualdades. Bien, yo ya para acabar quiero pues, lanzar un mensaje más optimista y pensar que tenga razón este señor, que dicen que es uno de los grandísimos gurús de la inteligencia artificial de la Universidad de Berkeley, y él dice esto, ¿no? Que las computadoras harán la medicina, nos van a permitir hacer la medicina más humana. Esto es algo que está preocupando mucho, hay más gente que opina así. Esto es un libro específico de este tema que ha hecho un cardiólogo, y con que esta preocupación realmente, pues ahí está, ¿no? Este es el último congreso de radiología en el que yo he estado, la semana pasada, donde miren como el lema de este congreso era inteligencia artificial y humanización. Esperemos que sea así. Ya acabo con esto. Esta es una frase que también me gusta mucho, de Stephen Hawking, donde dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Y yo añadiría que no solamente hay que adaptarse, sino que hay que liderar los cambios. Y esto es algo que nos va a tocar hacer a todos, ¿no? Nos va a tocar hacerlo a todos en nuestros entornos profesionales, en nuestras sociedades científicas, intentando aprovechar lo de positivo que sin duda tiene la inteligencia artificial, pero intentando frenar aquello que también sin duda tiene de nocivo la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas
No ha faltado, si yo tuviese que hacer una pregunta ahora diría, ¿cómo va a afectar esto a la seguridad social? Pero... Bueno, el ministro cuando presentó ese documento dijo que esto nos iba a ahorrar 3,6 mil millones de euros, ¿no? O sea, eso dijo, ¿no? Creo que era esa la cifra. No sé cómo afecta. Yo creo, ya digo, hacer futuribles, como he dicho antes, me parece muy difícil, pero que eso va a impactar, yo creo que de eso sí no hay ninguna duda, ¿no? Ninguna duda. Y que va a cambiar nuestros roles profesionales, los de todos, creo que también sin ninguna duda. Desde luego el de los radiólogos seguro. Muy bien, muchas gracias.